vamos a ver la parte de fecundación. Bien, acá tenemos nuestro índice donde vamos a ver sí, ya. El índice, vamos a ver todo eso de ahí, ¿ven? Y vamos a iniciar primero con lo que es mitosis y meiosis, como decía el inicio. Ya. Entonces, de repente sí se recuerdan un poco, porque, bueno, al menos en bio de repente lo han visto, lo han entendido, lo han leído un poco, sobre lo que es mitosis y lo que es meiosis, y sobre todo lo que es división celular. Bueno, la célula, si se recuerdan, va a tener incluso como etapas o fases de vida. Primero, acá, por ejemplo, les puse la parte de interfase, que es básicamente la más larga que pide una célula, o sea, la interfase, lo que pasa en la célula es la etapa más larga, donde va incluso a componerse por fases, la fase G, la fase S y la fase G1, G0, incluso, ¿se acuerdan un poco, no? En la fase G1, por ejemplo, era básicamente cuando la célula ya se está aumentando en tamaño, está empezando a duplicar su material genético y se está preparando para dividirse. Y bueno, la otra, la fase S, ya también es donde está duplicando sus organelas, proteínas, también está haciendo copias de material genético, como lo dice así, es información genética. Y luego la fase G, bueno, aquí es donde antes de entrar en fase G2, aquí es donde puede salir a G0, ¿ya? Y en la fase G2 ya también estas estructuras empiezan como que a colocarse donde deben estar para que haya la división celular. Entonces, ahí es la fase G2 cuando los está preparando para la división. Y bueno, luego posteriormente inicia la división con las etapas que ya deben conocer, que es la profase, metafase, anafase y telofase. Ya. Entonces, y termina básicamente en citocinesis, que es como cuando la célula se parte, se estrangula, digamos, porque se estrangula a sí misma y se parte en dos. ¿Ya? Y esta división celular puede ser tanto en mitosis o meiosis, digamos. La mitosis va a ser básicamente cuando una célula madre va a dar unas células hijas con la misma cantidad de material genético. O sea, si esta tiene 46, que va a ser la mamá, sus hijas también tienen que tener tanto 46 y 46. Esta división mitótica normalmente es la que ocurre generalmente en las células somáticas, ¿ya? Porque todas las células somáticas van a tener el mismo material genético, la misma cantidad, ¿ya? Que lo tuvieron sus madres, digamos. La célula madre tiene 46 y tienen dos células hijas únicamente. Y estas dos células hijas también tienen 46 cromosomas. Ahora, como lo dice aquí, tienen la misma cantidad que su progenitor, ¿ya? O sea, la célula madre. Ahora, la meiosis ya también, va a ser un proceso más que se va a dar en células germinales de los gametos, ¿ya? Aquí. Y los gametos, bueno, ya sabemos los gametos que son, entonces las células germinales son las que van a dar como que, van a pasar meiosis porque van a dar origen a estos gametos espermatozoide y ovocito, ¿ya? Entonces constituyen dos divisiones celulares, básicamente. O sea, en la meiosis vamos a entenderlo, como que va a haber dos mitosis, ¿ya? Pero los vamos a llamar meiosis 1 y meiosis 2, ¿ya? La meiosis 1 básicamente nos va a dar todavía dos células hijas hasta un momento y la meiosis 2 es la que ya nos da las cuatro células hijas. Y en la meiosis esto es lo que pasa. Tenemos una progenitora de 46 cromosomas, sin embargo, por las dos divisiones meióticas que tiene, vamos a tener de 23 cromosomas cada célula hija, ¿ya? Y es por eso que cuando se une con el material genético de otro gameto, o sea, un ovocito con un espermatozoide, ambos se unen y complementan, siendo uno de 46. ¿Bien? Ahora, la gametogénesis en sí vamos a entender como los cambios morfológicos que van a haber dentro de los gametos. Bueno, un poquito, pero vamos a esperar. Ahora sí. El proceso incluye, bueno, la meiosis, que ya hemos visto, y la citodiferenciación, ¿ya? Sobre todo esta parte en los espermatozoides es lo que los caracteriza. Ahora, la gametogénesis se va a dar en las gónadas masculinas y femeninas.
En las masculinas, bueno, en los testículos, específicamente en el túbulo seminífero. Aquí es donde se da la gametogénesis. Ya, en los túbulos seminíferos. Ahí. Y en el gameto femenino, donde se da la ovogénesis ya también, es el ovario, ¿ya? Ahí sí es el ovario, esta gonada que es el ovario, ahí se da la gametogénesis. Bueno, en mujeres, ¿no? Que es la ovogénesis. Y en varones es la espermatogénesis, ¿ya? Entonces, ahí es donde se da esta gametogénesis. Empezamos con la espermatogénesis. Entonces, ¿qué entendemos por espermatogénesis? Que es básicamente la maduración de los espermatozoides, o sea, cómo una célula germinal va a darnos espermatozoides. Chicas, un ratito, porque no está pasando la diapo. Se está demorando. Ya. Bien, entonces tenemos que básicamente esta espermatogénesis va a ser la maduración de espermatozoides y su formación. Esto va a iniciar durante la pubertad. Esto sí es importante que sepan cuándo inicia y ya. La pubertad. La espermatogénesis es un poco más simple, es un poco más simple. Ya. Entonces, eso inicia la pubertad, como les decía, y va a estar controlada ambos gametogénesis, tanto femenina como masculina, espermatogénesis como ovogénesis, por el eje hipotálamo-hipófisis. El eje hipotálamo-hipófisis. ¿Ya? Y esto básicamente implica la coordinación tanto del hipotálamo, que está en el cerebro, la hipófisis, que de repente ya sabemos más o menos de qué trata, tanto adenohipófisis, neurohipófisis, que también está en el cerebro, y bueno, las gónadas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, primero tenemos al hipotálamo, que es esta zona de acá, es esta zona de ahí, que básicamente va a liberar una hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropina, que es la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona liberadora de gonadotropina, que la produce el hipotálamo, va a estimular a la hipófisis, ¿ya? Y esta hipófisis, específicamente la adenohipófisis, que es la parte que está delante, adenohipófisis, que es lo que está delante, porque lo de atrás, esta parte de aquí se llama neurohipófisis, lo que está ahí pintado de naranja, eso es la neurohipófisis, ¿ya? Lo que nos importa es la adenohipófisis. Entonces, la hormona liberadora de gonadotropina estimula a la hipófisis y esta hipófisis lo que produce son dos hormonas, la FSH y la LH. ¿Ya? La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH es la luteinizante. ¿Ya? Ahora, cada una de estas hormonas también va a estimular a una célula en específico. La folículo estimulante o la FSH estimula las células de Sertoli, que básicamente lo que hacen es darle un sostén o un soporte, ¿ya? Al desarrollo de los espermatogonios, ¿ya? Son las hormonas previas, o sea, ancestoras del espermatozoide, ¿ya? Entonces, básicamente las células de Sertoli promueven la espermatogénesis. Y las LH ya también van a estimular a las células de Leydig que se encuentran en estos túbulos, a las células de Leydig, para que puedan producir esta hormona que es la testosterona, que también estimula a la formación de espermatocitos, espermatozoides. Y bueno, todo esto ocurre en donde, en el túbulo seminífero, ¿ya? En la pubertad roja, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esta espermatogénesis? La espermatogénesis inicia con una célula germinal, ya, germinal que va a ser diploide, se va a, digamos, dividir por mitosis hasta convertirse en una espermatogonia, ya. Y aquí es donde inicia este proceso, en la espermatogonia. Ya, bueno, ahí está, ya. Tenemos que células germinales diploides que, bueno, se van a multiplicar por mitosis, terminan dándonos espermatogonias, y estas varias espermatogonias, ya, van a entrar en un proceso de mitosis nuevamente, dándonos un espermatocito, ya, primario, ya. El espermatocito primario
es el que va a tener su primera división meiótica, dándonos lo que va a ser el espermatocito secundario, ¿ya? De segundo orden también. Entonces, este espermatocito secundario luego le ocurre otra división meiótica, dándonos espermátidas, ¿ya? Entonces, la meiosis básicamente inicia desde la parte de lo que es el espermatocito primario, por ahí, ¿ya? Entonces, esta división meiótica nos va a dar espermatocito secundario o de segundo orden. Este espermatocito secundario vuelve a sufrir otra segunda división meiótica, donde nos da las espermátidas. En este proceso de conversión de espermatocito a espermátida es muy rápido, por lo tanto, casi nunca en un corte histológico van a encontrar espermatocitos secundarios o de segundo orden. Como es muy rápido, normalmente lo que encuentran son espermatocitos y espermátidas, ¿ya? Porque esta segunda división meiótica básicamente es la que se da rápido. Bien, estas espermátidas van a ser como, si se dan cuenta, son como simples células. Aún no tienen esta forma característica de espermatozoide. Entonces aquí ocurre un proceso que se conoce como la espermiogénesis, que entenderíamos como la citodiferenciación. La espermiogénesis va a ser básicamente como que la diferenciación, la especialización de cada una de estas espermátidas a un espermatozoide, ¿ya? Estas espermátidas ya van a tener, digamos, 23 cromosomas cada una, sin embargo, aún no tienen esta forma, como les digo. Entonces pasan este proceso de espermiogénesis, donde va a haber una formación del acrosoma, que es como un tipo capuchón que se encuentra en la parte de la cabecita del espermatozoide, la condensación también del núcleo en la cabeza, ya en la cabecita, si se dan cuenta, es donde se encuentra más que todo el núcleo. Y la tercera, que es la formación tanto del cuello como de la parte intermedia y posteriormente de la cola. Aquí es donde ya está empezándose la formación de la cola, si se dan cuenta del flagelo. Y posteriormente lo último que es el desprendimiento, o sea, es un desprendimiento de solo una parte del citoplasma. Esto porque, si se dan cuenta, al momento de cambiar, como que va a haber restitos que no necesita simplemente el citoplasma, entonces lo que hace es eliminarlos. Entonces terminamos teniendo a un espermatozoide tal y como lo conocemos, con el acrosoma, esta parte de aquí que es como el capuchón que les digo, su núcleo, que está en la cabeza, la parte intermedia o la parte que le dicen como cuello incluso, y tenemos, en esta parte intermedia es importante que sepan que hay mitocondrias y está el axonema. Las mitocondrias, acá hay una cantidad inmensa de mitocondrias justamente que le van a dar energía para que se pueda movilizar. Y luego tenemos a la colita, que ella es la pieza terminal o la parte terminal. Y esto es lo que se conoce como espermiogénesis, ¿ya? Es una parte, una etapa dentro de la espermatogénesis. En nuestra espermatogénesis ahora pasamos, este es un corte histológico que lo ubican, sobre todo creo que este está creo que en el Lachman, pero bueno, este corte, si se dan cuenta, acá podemos observar esos cortes de un túbulo seminífero, podemos observar a los espermatogonios, ¿ya? Se dice que hay espermatogones del tipo A y del tipo B. No, ahora que recuerdo está en el Gartner, creo. Sí, esta imagen es del Gartner. Ya. Tenemos justo, como dice acá, bueno, hay espermatogonias oscuras, claras. Eso lo van a ver un poco en estos, si es que lo leen. El Gartner ahí está. Pero lo importante es que acá en la base, digamos, del túbulo seminífero, muy cerca a donde están básicamente lo que recubre, todas las células que recubren al túbulo seminífero, que son células niveles, aquí es donde están los espermatogonios, casi en la base. Y de aquí van, mientras van madurando, básicamente van a ir yendo a la superficie, por decirlo así. Pero no es tanto como superficie, es como que en el centro. Porque ahorita nos estamos ubicando como que aquí, en este túbulo, en esta imagen ya real. A ver, bueno, acá bien, pero ya, nos estamos ubicando como que en el borde de este círculo, ahí, ¿ya? Y ahí en la base, digamos la base, ahí están ubicados los espermatogonios. Luego van a ver su conversión a los espermatocitos primarios, ¿ya? Y estos espermatocitos primarios posteriormente van a ir convirtiéndose a espermátides. Si se dan cuenta, no se ven espermatocitos secundarios casi.
o sea, en esta primera división meiótica, digamos que se da casi normal, o sea, está bien, pero la segunda división meiótica que convierte los espermatocitos secundarios en espermátides es muy rápida, por lo tanto no se observan a los espermatocitos secundarios, sino que es más común observar a las espermátides, ¿ya? Y ahí es donde vemos las espermátidas de color azul. Luego ocurre la cita diferenciación y terminamos teniendo a estas espermátides avanzadas que ya se están convirtiendo en espermatozoides. Y es aquí donde van a ir a la luz del túbulo seminífero, ¿ya? Y nos vamos a centrar ahora en esta imagen de acá de lado, donde vemos que en la base, si se dan cuenta, están de color morado intenso todas las espermatogonias o espermatogonios ya. Y posteriormente van cambiando como que según va yendo al centro, las formas, tanto el color, por ejemplo, de cada célula va cambiando. Y esto es porque se están multiplicando y están evolucionando, no se están convirtiendo en espermatogonio, espermatocito y espermátida. Y también vemos otras células, como las células de Sertoli, por ejemplo. Ya. Las células de Sertoli, si se dan cuenta, si se acuerdan, había células de Sertoli y células de Leydig. Las de Leydig eran las que producían testosterona y las de Sertoli nos daban soporte. Por ejemplo, aquí hay células de Sertoli que están dando el soporte necesario. Y bueno, de Leydig creo que no se ve ninguna, pero son más o menos la van a encontrar en práctica ya en un corte histológico. Son como delgaditas, son como alargaditas y las de Sertoli incluso le dicen que son como hasta piramidales o algo así les menciono. Pero lo importante es que en la base tiene sus espermatogonias y cuando van a ir evolucionando hasta la luz del intestino por aquí, y hasta la luz del túbulo sevidífero de aquí, es donde van a encontrar ahí a los espermatozoides, ¿ya? Ahí es donde van a llegar los espermatozoides ya maduros, ya diferenciados, que ya hayan pasado todo el proceso de la espermatogénesis. Bien, pasamos a la bueno, a la oogénesis, ya, a la oogénesis. Y esta ovogénesis también es en lo que ocurre en los gametos femeninos, en el ovocito, óvulo, todo eso, ¿ya? Entonces, van a provenir básicamente de ovogonias. Si los espermatogonios serán en el caso de los espermatozoides, aquí son ovogonias, que van a terminar convirtiéndose en espermatocitos primarios. Este sí es un poquito más complicado porque esta división ocurre desde la vida fetal, o sea, desde que están dentro de la mamá, o sea, en el vientre de la madre, desde su desarrollo fetal, en su vida fetal, ya empieza el desarrollo de esta ovogénesis, de estos espermatogonios, de estos ovogonios, ya, y de estos ovocitos secundarios, ya está viendo una formación, ya está viendo ovogénesis desde que hay una vida fetal, ¿ya? Pero se va a complementar durante la pubertad, porque en la vida fetal solamente va hasta cierta etapa, tiene un stop, tiene una pausa, y luego posteriormente sigue continuando, ¿ya? Hasta que llega la menopausia, ¿ya? En la menopausia es cuando se termina totalmente la cantidad o la reserva folicular. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, a diferencia de la espermatogénesis, la ovogénesis genera un solo gameto. Si se dan cuenta de la espermatogénesis, teníamos 4 gametos porque teníamos 4 espermatozoides que podían salir. Sin embargo, de la ovogénesis solamente vamos a obtener un solo gameto, que va a ser un solo gameto, digámosle, que es funcional. Los demás son innecesarios y se van a terminar degenerando, que se conocen como los cuerpos polares, ¿ya? Primero tenemos a una ovogonia, ¿ya? Esta ovogonia, mitosis, ovocito primario, y este ovocito primario se termina dividiendo en un ovocito secundario y en un primer cuerpo polar. Y aquí es donde ocurre nuestra primera meiosis, ¿ya? De ovocito primario a ovocito secundario y primer cuerpo polar, ¿ya? Aquí ocurre la primera meiosis, ¿ya? Posteriormente, esto ocurre en la segunda meiosis, donde va a dividirse el ovocito secundario en dos, ya aquí dos, y terminamos teniendo un ovocito secundario, que dentro, digamos, va a tener justo a un cuerpo polar y a lo que se va a convertir en el futuro en el óvulo. Un poco confuso, pero ahorita lo entiendo. Y el primer cuerpo polar básicamente nos va a dar, bueno, también nos daría 2 células hijas, pero se termina degenerando, ¿ya?
Pero al final de todo esto, lo que deberíamos tener son tres cuerpos polares, ¿ya? Dos que vienen básicamente de su primer cuerpo polar y uno que viene del ovocito secundario, lo vamos a entender así, de la división del ovocito secundario. Porque les dije, les mencioné que este ovocito secundario es el que se le une al espermatozoide, ¿ya? Cuando se le une al espermatozoide, ocurre esta división al toque de ovocito secundario y terminamos teniendo un óvulo y un cuerpo polar. Este cuerpo polar se degenera y el óvulo se termina uniendo con el material genético del espermatozoide. Bien, ahorita lo vamos a ver más a profundidad, pero para que lo entiendan. Bien, entonces tenemos la regulación también hormonal de esta ovogénesis, que básicamente también está controlada por el eje hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Que ya lo hemos visto en la parte de la espermatogénesis, pero aquí vamos a ver de que en esta fase bueno, en esta etapa ovogénesis vamos a tener como que fases. Va a haber fase folicular, ovulación y la fase lútea, ¿ya? En la ovogénesis, ¿ya? Estas son fases, digamos que ováricas, ¿ya? Vamos a ver que hay una fase folicular donde va a intervenir esta hormona folículo estimulante. En el caso de la ovogénesis ocurre casi lo mismo con el hipotálamo. El hipotálamo va a segregar va a estimular a la adenohipófisis, la adenohipófisis va a segregar las mismas neuronas folículo estimulante y luteinizante y van a actuar pero sí de diferente manera en las mujeres, ¿no? Para que se dé la ovogénesis. En la folicular, la folículo estimulante, o sea, recuerden, folicular actúa la folículo estimulante y lo que hace es básicamente estimular a la maduración de los folículos. Ahorita vamos a ver también qué es un folículo, pero un folículo es como lo que va a recubrir una capita, una cascarita que recubre al óvulo. Lo vamos a entender. Entonces, este folículo básicamente va a empezar a crecer, y esto quién lo estimula a que crezca y, o sea, que mantenga obviamente sus estructuras y todo, ya, va a ser la folícula estimulante. Y la ovulación también, aquí vamos a ver un pico alto, o sea, un pico se le dice porque, ya, aquí se le dice un pico porque básicamente va a haber como una elevación de la hormona luteinizante durante la ovulación. Esta hormona luteinizante va a provocar la liberación del ovocito secundario, o sea, va a provocar la ruptura de este folículo y que se termine liberando el ovocito para que pueda ser fecundado. Y es así que, bueno, tenemos este pico alto de la luteinizante. Si se dan cuenta, es un pico altísimo. Y en este pico altísimo ocurre la ovulación, la liberación de este óvulo. Ahora, respecto a la fase lútea, ya también va a ser cuando ya el folículo se ha roto, ha liberado al ovocito secundario y nos queda simplemente un folículo sin nada, o sea, está empezando como que a cicatrizarse y termina convirtiéndose en un cuerpo lúteo, ¿ya? Este cuerpo lúteo va a producir otras hormonas, sobre todo progesterona, ¿ya? Para que pueda preparar al endometrio en un embarazo futuro. Entonces, si se dan cuenta, antes de la ovulación, los niveles de estrógenos están altos porque se está provocando, digamos, que estos folículos crezcan. Lo que se quiere es que el folículo crezca y los estrógenos también estimulan este crecimiento. Sin embargo, cuando ya ocurre la ovulación, la cantidad de estrógenos disminuye y lo que ya también va a aumentar son es la progesterona. Porque la progesterona está estimulando ya también a que el endometrio se mantenga o empiece a adaptarse para tener un embrión, ¿ya? Para que haya una implantación y un embarazo, ¿ya? Entonces, ¿hasta aquí está todo claro o tienen alguna duda? Chicas, ¿está todo claro? Ah, ya, sí. Bien, todo claro. Entonces, seguimos con la parte de la ovogénesis, ¿ya? En la ovogénesis ya también, bueno, vamos a verlo más a detalle, un poco también con la diferencia de la espermatogénesis. Hemos visto que la ovogénesis comienza en la pubertad nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué dice que comienza nuevamente en la pubertad? Porque en la ovogénesis les dije que inicia desde la etapa embrionaria, ¿no? Desde fetal, desde que está la vida fetal, se empieza la ovogénesis. Sin embargo, hay un momento de stop en esta etapa fetal, donde va a haber un stop ahí,
que es básicamente la conversión de ovocito primario a ovocito secundario, ¿ya? Entonces, del ovocito primario, en este proceso de futura división, se va a tener un stop específicamente en la fase del diploteno, que es una es una fase también dentro de la profase, ¿ya? Si recuerdan que es profase, ¿ya? Dentro de la división hay etapas, hay parte de fases, profase, metafase, anafase y telofase. La profase a su vez tiene como que otras etapas donde tenemos al diploteno. En este diploteno, aquí, específicamente en el diploteno, es donde tenemos el stop. En la edad fetal, en la etapa fetal, ahí está un stop. Se detiene esta primera división meiótica, ¿ya? O sea, un stop en esta primera división meiótica. En cambio, en la espermatogénesis se dan cuenta todo es de corrido, todo. Entonces, aquí hay una primera fase de reposo, se tiene una latencia hasta que la mujer en este caso llega a la etapa de la pubertad, llega a la pubertad y se reactiva, por decirlo así, esta división, primera división meiótica. O sea, deja de estar en estado de latencia, deja de estar en diploteno y nos termina dando el ovocito secundario, ¿ya? Nos termina dando el ovocito secundario y su primer corpúsculo polar, cuerpo polar, ¿ya? Como le quiero decir ahí. El ovocito secundario, ahora que ya está, digamos, ya formado, ya hubo esta reactivación de la primera división meiótica. Ahora, el ovocito secundario vuelve a estar como que en un stop otra vez, ¿ya? O sea, la división meiótica se para y esta vez lo hace específicamente en la metafase 2, porque es la segunda división meiótica, ¿no? Por eso metafase 2. Ya también lo hace en la metafase. Y esto lo hace porque todavía no está fecundado. Si se recuerdan, les dije que durante la fecundación es donde va a haber esta división, ¿ya? Entonces, el ovocito secundario es el que sale a las trompas y está esperando ser fecundado. Entonces, ahí es cuando está en su estado de latencia, otra vez tiene un stop en la segunda división biótica, específicamente en la metafase 2. Ahí tiene un stop hasta que llegue un espermatozoide y lo fecunde. Ocurre esta fecundación, ahí se reactiva nuevamente la segunda división biótica y terminamos teniendo lo que se conoce como óvulo y nuestro segundo corpúsculo polar. ¿Ya? Y es así que básicamente estos corpúsculos polares se terminan degenerando, porque no son necesarios, no tienen funcionalidad. Y bueno, esto esperando sé que sí. Sí. Está un poco retrasado porque sí he pintado bastante acá y acá. Pero bien, vamos a esperar que termine de aparecer ahí. Bueno, aquí está, chicos. Bueno, aquí está justo. Ya, lo que les estaba diciendo es que el ovocito secundario va a haber un stop ahí, ¿no? Y específicamente es en metafase. Donde hay un stop les puse de color verde, ahí diploteno y metafase 2. Ahí es donde ocurren estos stops, ¿ya? Específicamente de cada división, de la primera y de la segunda. La primera ocurre en el diploteno y la segunda en la metafase 2. Eso es lo que está de verde. Cuando ocurre la fertilización, fecundación, según el espermatozoide, hay la división en óvulo y en el segundo corpúsculo polar. ¿Ya? Bien, aquí tenemos luego que los ovocitos se van a transformar en ovocitos primarios y todo ello. Bien, bueno, todo esto ya lo explicamos en esta imagen de aquí, básicamente. Si se dan cuenta, la espermatogénesis es todo de corrido, casi, y tenemos 4 células que básicamente son funcionales. Sin embargo, de la ovogénesis, después de todo este proceso, únicamente llegamos a tener una sola célula que va a ser funcional, que es el óvulo, ¿no? Solo terminamos teniendo una sola célula que puede dar inicio, digamos, al desarrollo embrionario, ¿no? Bien, ahora pasamos a la parte del ciclo menstrual. Pero ya, ahora sí. Del ciclo menstrual. Nosotros sabemos que como de promedio tiene que el ciclo menstrual debe durar más o menos 28 días. Sin embargo, es un promedio, este puede variar igualmente. Y va a estar regulado también por el eje hipotálamo hipófisis, en este caso ovario. Ovario porque, bueno,
el ciclo menstrual únicamente ocurre en mujeres en los hogares, ¿ya? Entonces, va a comprender dos ciclos importantes que se le conoce como el ciclo ovárico y el uterino. Ya vimos el ciclo ovárico, si se recuerdan, en la parte de la estimulación, de la liberación del folículo, todo eso ya lo hemos visto un poco. Y estas fases, obviamente, del ciclo menstrual va a haber partes tanto en la preovulación, cuando hay la ovulación y la postovulación. En el ciclo ovárico vamos a ver que en una preovulación, o sea, antes de la ovulación, tenemos a la fase folicular, si se recuerdan que ya la vimos. Luego ocurre la ovulación, la liberación del ovocito secundario, y tenemos la postovulación, donde se encuentra la fase lútea. Y en el ciclo uterino, ya también acá en el uterino, tenemos el periodo, o sea, la menstruación, en la preovulación, ojo, en la menstruación, y también la fase proliferativa. Ocurre la ovulación y pasamos a la fase secretora, ¿ya? Bien, hasta ahí. Entonces, vemos este ciclo ovárico que ya lo hemos visto, pero vamos a entrar mucho más a detalle. Tenemos la fase folicular que ocurre en el día 1 a 14, porque se dice que en el día 14 ocurre la ovulación, ¿ya? Y en los días del 1 al 14, básicamente, la folículo estimulante, esta hormona, está básicamente ahí, estimulando, ¿no? El desarrollo de los folículos, es la que está creciendo, estimula a que se pueda, a que estos folículos crezcan, básicamente. Crezcan, también estimula a la producción de estrógenos para que posteriormente se libere también o crezcan estos folículos y sobre todo también haya una preparación del útero para una posible implantación. Entonces, la fase folicular inicia del 1 al 14 y ahí vemos que la temperatura basal también es importante ahorita porque está como que normal, si te dan cuenta, está sonando normal. Y los niveles hormonales vemos que aquí el estrógeno está incrementando su nivel durante esta etapa, ¿no? Al mismo tiempo que la folícula estimulante también está ahí presente, un poco más que las otras hormonas. Y si se dan cuenta, los folículos que son estos aquí son los que van a ir creciendo gradualmente, ¿ya? Y bueno, este ya es el ciclo uterino, vamos a ver la siguiente. Pero bien, tenemos la parte de acá, de donde están, la de verde. Bueno, no se está pintando. Ya, seguro ya aparece. Entonces, en el día 14 les dije que es el día de la ovulación, el día donde debe haber la ruptura del ciclo y debe haber la liberación del ovocito. Aquí es donde va a haber un incremento, incluso de grado de temperatura basal, o sea, un grado sobre un grado. La temperatura basal, aquí se da cuenta, lleva un grado siempre. Y aparte de eso, también la hormona que va a tener su pico, como es el pico alto, pum, era la luteinizante. Esta luteinizante la que estimula la liberación del ovocito secundario, o sea, que haya una ruptura eh, del folículo y se libere el ovocito, ¿no? Y luego tenemos a la glútea, sí, a la glútea. Cuando hay esta liberación del folículo, se liberación del ovocito, el folículo se termina convirtiendo eh, en un cuerpo albicans, lúteo, cuerpo lúteo, ¿ya? Este cuerpo lúteo va a estar también produciendo la elevación de la progesterona. Se dan cuenta que la progesterona está en unos niveles altos. Se está observando picos de progesterona después de la etapa de la fase folicular. En la fase lútea está viendo ya un incremento de esta hormona que es la progesterona. Está demorando un poquito de cargar. Pero lo esperamos ahí un ratito. No sé por qué está importante. Ya. Entonces, lo que está de verde es el pico de progesterona que les mencionaba, que lo causa la fase lútea. Cuando el cuerpo lúteo está ahí presente, es el que está produciendo, estimulando la producción de progesterona. Bien. Y bueno, en la ovulación ya vemos el pico más alto que es de la luteinizante que estimula la ruptura del folículo y que se libere el ovocito.
Pasemos a la fase folicular, a la maduración mejor folicular. Aquí vamos a ver lo que son los folículos. Hay folículos primordiales, primario, secundario. Folículo terciario también se le conoce como el folículo de Graf, el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans, ¿ya? El folículo primordial es lo primero que está ahí, ¿ya? Básicamente está nuestro ovocito primario, ¿ya? Los chicos que entre el otro. Ya. Entonces, aquí tenemos al ovocito primario, ojo, y vemos que lo recubre la célula epitelial, las células epiteliales, ¿ya? Y esto es el folículo primordial, únicamente se compone por células planas epiteliales, una sola capa de células planas epiteliales. El folículo primario, ahora, ya también, es cuando estas células planas se empiezan a convertir en células cuboidales, ¿ya? Entonces se empiezan a formar en la forma de cubos, se le conoce como laminar, ¿ya? O sea, un folículo primario laminar, porque solo tiene una capa de, o sea, básicamente una capa cuadradita, o sea, de células cuadradas alrededor. Y aquí es importante porque en el folículo primario empieza a aparecer una estructura, una capa importante también que es la zona pelúcida, ¿ya? La zona pelúcida. Esto es importante, ¿ya? Ahorita van a ver en la parte de fecundación. Pero esta zona pelúcida básicamente es una capa que está recubriendo tanto al ovocito, ¿ya? Y está en la base de lo que va a ser el folículo. Luego, cuando va a tener unas capas de células cuboidales, pero sigue teniendo únicamente la zona pelúcida, empieza a conocer como folículo primario multilaminar, ¿ya? Este folículo primario multilaminar posteriormente va a evolucionar a un folículo terciario o de Graf, ¿ya? En este folículo terciario de Graf ya también vamos a observar otras estructuras aparte de la zona pelúcida, como primero el antro, que es como lo que está vacío ahí en el centro, es como un huequito que se está haciendo, ¿ya? También está el cúmulo óforo, que es como una capita de estas células cuboidales que está recubriendo al ovocito. Y aparte de eso tenemos la teca externa y la teca interna, que es una diferenciación en estas células cuboidales que básicamente forman una capa más dentro de todas estas cuboidales, una capa, primero una capa interna, como dice, y luego otra externa, ¿ya? Entonces, esto ya es lo que se conoce como un folículo de grafo, folículo maduro o folículo terciario. Cuando llega a esta etapa, este folículo ya puede romperse y puede liberar al ovocito. Y es así que, bueno, básicamente se rompe y lo libera. Y termina formando el cuerpo lúteo, que básicamente es como una especie de cicatriz que se puede observar en el ovario, ¿ya? Este cuerpo lúteo va a seguir teniendo las tecas y a la capa de las células cuboidales que se le conoce como granulosa luteínica. Y la teca interna y externa la conocen como teca luteínica, ¿ya? El cuerpo albicans ya es un poquito más evolucionado, digamos, ya una cicatriz, o sea, un tejido ya más cicatrizante que el cuerpo lúteo. O sea, son como tejidos cicatrizantes. Entonces, les mencionaba esto. Tenemos folículos primordiales, o sea, nacemos con todos, nacemos, las mujeres nacen con folículos primordiales, pero solo es un cierto número, es la reserva de folículos, ¿ya? Cuando inicia la pubertad, inicia esta liberación de folículos, o sea, esta reserva folicular empieza a disminuir. Y es por eso que cuando llegamos a la menopausia ya hay una reserva folicular mínima hasta que llega a ser nula. Y es ahí donde se llega a la menopausia, donde ya no hay más folículos primordiales a desarrollarse y ya no hay más ovocitos secundarios que puedan ser fecundados. Pasamos ahora a la parte del ciclo uterino, ¿ya? El ciclo uterino ya también, como hemos visto, tiene la fase del periodo o la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. ¿Sí? Ahora sí. En la fase menstrual vas a estar en el día más o menos 5, 1 a 5 o incluso 1 a 7 a veces lo veo. Es dependiendo también, ¿no? Y aquí hay
un pico de bajada básicamente de los estrógenos y de la progesterona. Esto va a causar el desprendimiento del endometrio, o sea, baja tanto progesterona como estrógeno, sobre todo la progesterona es lo que baja, por lo que baja y estimula al desprendimiento del endometrio. Y ocurre la menstruación o el periodo. La fase proliferativa ya también es cuando después de esta menstruación, de este periodo, se empieza como que a tratar de regenerar obviamente el endometrio y también al mismo tiempo como se está haciendo la maduración de folículos, se está estimulando a que este endometrio crezca nuevamente, o sea, empiece a multiplicar, o sea, empiece a adecuarse nuevamente a un endometrio que puede estar listo para una implantación, o sea, un desarrollo, un embarazo, ¿no? Ahora, el estrógeno básicamente va a estimular el crecimiento y regeneración del endometrio. Yo lo doble como les decía para una implantación. Hablando histológicamente, en la zona proliferativa van a observar que las glándulas uterinas están como rectas, si se dan cuenta, están como rectitas. ¿Ya? Y ahí es donde los estrógenos, digamos, están ahí participando, participan en esta fase proliferativa. ¿Ya? Bien. Entonces aquí ocurre ya lo que conocemos, la ovulación, incrementa la luteinizante y en el útero empieza, después de la ovulación, lo que se conoce como la fase secretora, que ocurre dentro del día 15 al 28. En esta fase secretora, la progesterona está en su pico más alto, es la que está más ahí, altísimo. Le está dando y dando para que pueda justamente el endometrio mantenerse y sus glándulas uterinas están un poco más tortuosas, donde tienen un doble. Entonces, eso es un corte histológico de lo que se puede observar que las glándulas uterinas están bien tortuosas, justamente lo que indica como que el pico que está viendo de progesterona. La progesterona es lo que está estimulando, básicamente, a que se empiecen a producir justamente ciertos nutrientes dentro de estas glándulas, como principalmente son el glucógeno, para que mantenga el desarrollo del embrión. Además de que hace que el endometrio se engruese. El endometrio engruesa para la implantación y también, como les digo, hay una producción de glucógeno para mantener la supervivencia de este embrión, ¿no? Que va a implantarse ahí. Ahora, si es que no hay una fecundación, obviamente los niveles van a caer y nuevamente se va a iniciar el ciclo donde va a haber el periodo, el periodo termina, vuelve a haber la fase proliferativa, donde el endometrio está como que recuperándose, regenerándose, ¿ya? Y está creciendo nuevamente, ocurre la ovulación y inicia la fase secretora en el útero, donde las glándulas se vuelven más tortuosas, empiezan a secretar obviamente más moléculas que van a mantener la supervivencia del embrión. Y bueno, básicamente el embrión también el endometrio, mejor dicho, se empieza a engrosar para la implantación del embrión. ¿Ya? Para la primera semana del desarrollo, aquí es donde vamos a iniciar la parte de lo que es fecundación y todo eso, ¿ya? Acá tenemos primero la ovulación, ¿ya? En esta ovulación hemos visto de que es la ruptura del folículo, del gran folículo maduro, hay una liberación del ovocito secundario, y vemos que se va a liberar con ciertas estructuras y con ciertas que no. Las células granulosas, que eran estas células cuboidales, van a quedar dentro del ovario, no salen, se quedan para formar bueno, el cuerpo lúteo, ¿ya? Y a su vez se va a quedar la zona, lo que hemos visto, la zona de las tecas, ¿se acuerdan? Tecas, las granulosas, que son las cuboidales, y lo único que sale con el ovocito secundario, porque si se dan cuenta, tenemos ovocito secundario, el primer cuerpo polar que se dio. Aquí vamos a tener primero la zona pelúcida, que si se recuerdan es lo que estaba recubriendo un poco al óvulo, lo que recubre al ovocito secundario y a su cuerpo polar. Ya, ahí está esa zona pelúcida. Y aparte tenemos una parte de estas células de la granulosa que van a terminar formando la corona radiada.
o la corona radiata, por ejemplo. Pero le dicen corona radiata. Es la función que cumple justo esta zona pelúcida. Básicamente va a evitar la poliespermia, o sea que cuando un entra en contacto con esta zona pelúcida, automáticamente se activa y evita la poliespermia. Eso lo vamos a ver ahorita también. También impide la fecundación interespecífica, o sea, tiene que ser entre la misma especie, ojo. Luego está, imagine, unida a los blastómeros, básicamente cuando va a haber la división, ya cuando haya fecundación va a haber la división en blastómeros aquí, ya va a mantenerlos unidos, ¿ok? Va a mantener esto unido hasta que se empiecen a multiplicar y multiplicar, ¿no? Y también evitan justamente los embarazos ectópicos, o sea, fuera de donde debe estar. Y eso va a impedir el ingreso de anticuerpos dentro del ovocito y permiten el intercambio de nutrientes. Todas estas son una pelucia, por eso es muy importante. Bien, entonces toda esta ovulación ocurre por la influencia tanto de las hormonas que vienen de la adenohipófisis, la luteinizante y la folículo estimulante. Luego vamos a ver de que ingresan, cuando ya hay una fecundación, como les decía, ya ha habido la entrada de un espermatozoide, va a haber la segunda división meiótica, pero se va a detener en metafase. ¿Se acuerdan? Esa parte. Sí, metafase y de división. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Ocurre la segunda división meiótica entre el espermatozoide y luego se reactiva nuevamente. ¿Me entienden un poco eso? Sí, no. Ya. Bien, entonces, en la segunda división meiótica no se olviden también que se detiene en metafase 2. Y cuando se detiene en metafase 2, si es que llega el espermatozoide, se reactiva nuevamente esta división celular y se divide en óvulo y cuerpo polar. Bien, entrando ya más específicamente al proceso de la fecundación, vamos a ver que es un proceso donde van a unirse básicamente tanto el gameto femenino como el gameto masculino. Va a ocurrir en la región ampular de la tuba uterina, o sea, la trompa de falopio se divide en regiones. Sobre todo aquí, en esta que se conoce como la ampolla, la ámpula de la tuba uterina, ahí es donde ocurre la fecundación, donde el ovocito secundario se encuentra con el espermatozoide. Bien, ahora, para que este espermatozoide pueda llegar, también tiene que pasar un proceso que se llama capacitación espermática. Esta capacitación espermática es básicamente el acondicionamiento que va a llegar a tener el espermatozoide cuando entre en contacto con el aparato reproductor femenino. O sea, el espermatozoide llega al aparato reproductor femenino y tiene que empezar a capacitarse. Aquí, por ejemplo, va a empezar la modificación de sus proteínas, de sus lípidos, para que pueda interactuar más fácil con la zona pelúcida del ovocito secundario. También empieza, por ejemplo, a aumentar la velocidad, la energía con la que se desplaza y también una reacción acrosómica. En el acrosoma hay ciertas em, proteínas erosivas que van a erosionar básicamente lo que es la zona pelúcida, la corona radiada, y pueden llegar a entrar en contacto con el ovocito secundario. Entonces, es todo eso lo que pasa. ¿Ya? Y como lo ven acá, un espermatozoide capacitado puede pasar la corona radiada. Ese es el propósito de esta capacitación. El espermatozoide puede pasar la corona radiada. ¿Ya? Y es por eso que también en el acrosoma, por ejemplo, empiezan a hacer como unos pequeños poritos que se empiezan a hacer en la membrana celular, unos poros por donde va a haber la liberación de enzimas acrosomales. ¿Ya? Bien. Entonces, en simple es en grandes rasgos vamos a ver esta primera imagen de aquí, donde vemos tenemos a la zona pelúcida que recubre el óvulo, el ovocito secundario, que está junto con su cuerpo polar acá al ladito, ¿bien? Y llega el espermatozoide, utiliza la reacción acrosómica con sus hormonas acrosómicas, llega a estar en contacto con la zona pelúcida, igual la erosiona con estas enzimas acrosomales, y llega a entrar en contacto con la membrana del ovocito. Bueno, ahora ya óvula, ¿no? Como tal, porque ya hubo la segunda división. Ya.
Entonces entra en contacto con la membrana del óvulo y comienza la fusión de membranas del espermatozoide y del ovocito, mejor dicho, del óvulo, ¿ya? Del espermatozoide y del óvulo. Se fusionan las membranas y por lo tanto también se fusionan los núcleos. Bien, vamos a ver ciertas partes o etapas de la fundación. Hemos visto la parte de capacitación espermática que ocurre ahí, pero en la reacción acrosómica vamos a ver otro. La reacción acrosómica va a ser la unión, básicamente ocurre en la unión de la zona pelúcida, donde se van a liberar enzimas, ¿ya? Que son necesarias para la penetración del espermatozoide dentro del ovocito secundario. Tener ciertas enzimas como son la hialuronidasa, la lactosinasa y la pexina. La hialuronidasa va a degenerar o va a erosionar la corona radial, ¿ya? Y la acrosina, la membrana pelúcida, ¿ya? O la zona pelúcida. Entonces, antes de la activación de esta reacción acrosómica, vemos una membrana acrosómica externa intacta, ¿ya? Así, tal cual. Sin embargo, la unión de la zona pelúcida y todo eso va a estimular a que haya un pequeño como poritos, que básicamente tienen que ver con el contenido acrosómico. O sea, van a empezar a salir todas estas enzimas que les mencionaba, ¿no? Y después de la reacción acrosómica termina perdiendo todo su capuchón, todo el acrosoma, lo termina perdiendo. Y termina siendo solamente el núcleo y una partecita de la membrana plasmática incluso, ¿ya? Respecto a esta fusión de membranas, después de que haya pasado la zona pelúcida, la corona radiada, todo eso, el espermatozoide, hemos visto de que entra en contacto su membrana con la membrana del óvulo. Y ahí es cuando hay esta fusión de membranas, ¿ya? Aquí ya se impide la poliespermia, o sea, ningún otro espermatozoide más va a poder entrar. Y se reinicia acá la segunda división meiótica, ¿ok? Cuando ocurre esta fusión como fusión de las membranas que les digo, ahí ocurre o reinicia nuevamente la segunda división meiótica, ¿ya? Bien. Y en esta segunda división meiótica ya vamos a tener al óvulo y al cuerpo polar. La formación de pronúcleos. Bien, cuando se van a unir estas membranas, tanto el núcleo masculino como el núcleo femenino se van a convertir como en pronúcleos, ¿ya? Que van a llevar básicamente la información genética tanto del papá o tanto del lado paterno como del lado materno. Y estos pronúcleos terminan al final uniéndose a lo que se le llama como la singamia, que es la fusión de los pronúcleos y se obtiene un material genético, como les decía, de ambos progenitores, de papá y de mamá. Ahora, la anfimixis también es cuando los pronúcleos se unen y empiezan a formar el cigoto, ¿ya? Y aquí, en el inicio de la formación del cigoto, ahí es donde se da el fin de la fecundación, ¿ya? Acá es el fin de la fecundación. Y empieza el inicio de la segmentación, porque inicia la primera división biótica, ¿ya? Esa es la anfimixis. Ahí es cuando los pronúcleos se unen, forman eh, un cigoto, ¿ya? Que es el que se le conoce como huevo, todo eso. Es una célula hasta que empieza a dividirse y ahí termina la fecundación. ¿Qué resultados vamos a obtener de la fecundación? Vamos a ver que va a terminarse o va a reiniciarse la segunda división meiótica, ¿ya? También vamos a ver que se está estableciendo el número de cromosomas, o sea, de cromosomas diploides, se está estableciendo este número. También se determina el sexo del nuevo individuo, porque aquí cuando el papá, por ejemplo, le va a dar el cromosoma X, ¿ya? Y por eso, sobre todo, que el espermatozoide básicamente es el que, digamos, da el sexo al futuro bebé, ¿no? Porque es el que tiene X, el que tiene Y, ¿no? Luego la 4 ya también nos dice que, por ejemplo, van a combinar, con la combinación de cromosomas paternos y maternos, obviamente ahí es lo que estamos viendo como la variación genética también que va a haber, también lo que tiene el material genético, como decía, tanto el papá y el mamá. Y bueno, también nos va a dar el inicio de la segmentación, porque es donde termina la fecundación, ¿no? Donde aquí está viendo la formación del cigoto, ¿ya? Ahí es donde se da el inicio de la segmentación y es el fin de la fecundación. Ahora pasamos con la segmentación, que es el siguiente
La siguiente etapa, digamos, después de la fecundación, después de que ya se han unido los pronúcleos, a mezclar el material genético, el individuo, el cigoto, ya tiene su material genético delimitado, dado, ¿ya? Y la segmentación, que es el inicio de la división básicamente celular que ocurre en el cigoto. Primero vamos a tener, hay un ratito que cargue, chicas. Ya. Primero vamos a tener un cigoto, como les decía, un huevito. A este huevito va a dividirse en dos, que se le conoce como, estos son blastómeras. Estos son las blastómeras. Estas células de acá. Acá tenemos dos blastómeras, por ejemplo. La primera, ¿ya? Y luego vamos a ver de que estas dos blastómeras a su vez se van a dividir nuevamente en cuatro, luego nuevamente se van a dividir en nueve, y ya inicia como que dependiendo también de los días, porque al primer día es donde ya ocurre la primera división mitótica. Acá ya son divisiones mitóticas, de hecho, para recalcarles. Mitosis. Ya terminó en la parte de gametogénesis con las divisiones meióticas. Estas son mitóticas, ¿ya? Bueno, no está cargando, no sé por qué se está demorando. Pero bien, les decía que son mitóticas, ¿ya? Estas divisiones son mitóticas. En el segundo día, si se dan cuenta, en la segunda y tercera división mitótica ya nos está dando una multiplicación más de estos blastómeros, ¿ya? Los blastómeros ya les dije que son esos como huevitos, las células que están acá dentro de todo esto. Ahora, esta es su zona pelúcida. Ya, esta zona pelúcida, si se recuerdan, tenía la función también de mantener las blastómeras como que unidas, que no están ahí separadas, ¿no? Entonces, en el segundo o tercer día ya está en otra división mitótica. Luego, en el día 3 más o menos, ya va a haber una cierta cantidad de células, que son 16 más o menos, incluso a veces se dice un poco más. eh, y va a iniciar o va a empezar a denominarse esto como mórula. Ya, esto es en el día 3 ya. Si se dan cuenta, esta división es súper rápida, o sea, es al toque, ¿ya? Entonces, en, la, en el tercer día aproximadamente ocurre la mórula, o sea, salen las mórulas, ¿sí? Mórula. Y esas tienen 16 células, como les digo, aproximadamente. Y al quinto día ya está empezando la formación de lo que se va a conocer como blastocisto. Y esto porque ya hay una multiplicación mucho más de células y porque se está empezando a formar una cavidad, si se dan cuenta, un huequito, ¿ya? Y para el quinto día este huequito ya está mucho más grande, las células también son en mayor cantidad y se está empezando la formación del blastocisto. Ahora, esto va a ir como que gradualmente, digamos, evolucionando a lo largo de la trompa hasta que llegue al útero. Entonces, en el cuarto día más o menos, que habíamos visto, ya está empezando la formación del blastocisto, está yendo ya más cerca de lo que va a ser o sea, está regresando, por decirlo así, está yendo mucho más cerca de lo que va a ser el útero. Y por eso es que el día 5 ya va a ser casi cerca o está ya incluso ahí en la parte del útero, donde está ahí en la cavidad uterina, ya está ahí presente en lo que se conoce como el blastocisto. Y entre el día 6 a 7 ocurre la implantación de este blastocisto. El que se va a implantar es el blastocisto. Esta es la estructura que se va a implantar en el endometrio, ¿ya? Entonces, ¿cómo está compuesta esta célula muy importante que es el blastocisto? Va a tener de entre 50 a 60 blastómeras y va a estar formado por una cavidad, como les decía, este huequito que ven acá. Esta cavidad se conoce como blastocele. Bueno, aquí está. Blastocele. Esta zona pelúcida que les decía que es lo que está recubriendo de azul, todavía está presente, pero tiene que desaparecer cuando va a darse la implantación. O sea, desaparece únicamente cuando el blastocisto ya está posicionándose para implantarse. Bien, y tiene tanto trofoblasto como embrioblasto, ¿ya? Ahorita les voy a decir que más o menos el trofoblasto es lo que está acá afuera, por decirlo así. Lo que recubre esta cavidad y lo que está en el centro es lo que va a dar origen al embrión, por eso se le conoce como embrioblasto. Y trofoblasto porque es lo que va a dar origen posteriormente a la placenta, ¿ya? Ojo que esto de ya la llegada del blastocisto al útero es en la cavidad uterina, o sea, todo esto ya ocurre en el útero. El blastocisto ya está en el útero, está listo para implantarse. Por eso es que les digo que
digamos que cuando es un cigoto y va empezando a multiplicarse, va regresando sucesivamente hasta la cavidad uterina, ¿ya? Y bien, ¿cómo es el transporte justamente de bueno, de este cigoto que ha sido fecundado? Como les decía, ocurre la ovulación. Espera un ratito que pase la, el diapo, pero ya. En las trompas de falopio más o menos van a medir 12 centímetros. Su epitelio va a ser cilíndrico, va a tener células secretoras ciliadas, y eso es importante, ciliadas, y van a facilitar el transporte del cigoto. Ciliadas porque justamente van a ayudar a que estas células, bueno, estos cilios van a ayudar a que esta célula, que es el cigoto, pueda movilizarse hasta dentro de la cavidad uterina. Tenemos ciertas partes en la cavidad uterina, como el istmo, que es lo que está más cerca a la cavidad uterina, acá el istmo, la trompa uterina, que es todo esto, la ampolla, que es donde ocurre la fecundación, el infundíbulo, que es lo que está cerca de las fimbrias. Y bien, cuando ocurre la fecundación en la ampolla, o en la zona ampular también, ahí ocurre la fecundación, empieza a ser un cigoto y va regresando, si se dan cuenta, durante la segmentación. Y la mórula ya está como que entrando poco a poco a la cavidad hasta que ya el blastocisto está dentro de la cavidad uterina. Y aquí es donde ocurre la implantación en el endometrio. Bien. Ahora pasamos allá a la implantación. Bien. Tenemos en la implantación, bueno, ya sabemos que el útero es un órgano que obviamente va a tener tejidos y tiene capas, ¿ya? Estas capas van a ser el endometrio, el perimetrio y el miometrio, ¿ya? Lo más superficial, digamos, hablando para adentro, va a ser el endometrio, que básicamente recubre la pared interna, es como una capita, es lo que está de rosado. ¿Ya? Bueno, ahora está de rojo. Esa capita es el endometrio. ¿Bien? Ahí es donde ocurre la implantación del embrión. El perímetro ya también va a ser la parte externa, o sea, lo que va a recubrir únicamente al órgano. ¿Ya? Y el miometrio ya es lo que está dentro del órgano, porque es un órgano básicamente de músculo liso, entonces tiene una capa de músculo liso ahí. Ahora esta implantación les mencionaba que se va a dar entre el día 6 a 7. Eso sí es importante que lo recuerden, porque casi siempre pueden preguntar en el examen cuándo es la implantación, dónde se da la implantación. Hay muchas preguntas que se pueden sacar, sobre todo de esta primera semana. Entonces, se da en el sexto día hasta el séptimo día, más o menos entre ese rango, se da lo que va a ser la implantación. Obviamente, ocurre lo que les decía, que va a desaparecer esta corona radiada, ¿ya? Aquí les voy a explicar un poco sobre lo que era el embrioblasto y el tropoblasto, lo que les mencionaba. Tenemos primero a nuestro blastocisto inicial, que aún ven que tiene su cavidad blastocisto. Ahorita no sé cómo se llama esto, pero le dicen cavidad del blastocisto por el momento. Pero posteriormente se le conoce como blastocele, pero es una cavidad, ¿ya? Y aún tiene la presencia de la corona, bueno, de la zona pelúcida. Esta zona pelúcida tiene que degenerarse, como lo mencioné aquí, que ya está en la generación. Cuando se haya degenerado, ahí es cuando ya vamos a tener un blastocisto, digamos que totalmente libre y listo para implantarse. Tenemos esta zona que se le conoce como la zona embrionaria, el polo embrionario, porque se le conoce como a estas células como el embrioblasto. Y aquí es donde va a dar todo, digamos, va a darse todo para que se empiecen a formar o sea, los tejidos que van a dar origen posteriormente a los órganos, sistemas y todo, ¿no? Entonces el embrioblasto es lo que nos da origen al embrión, ahí está, para ser más puntuales. Por eso se le conoce como polo embrionario, ¿ya? Es lo que va a estar en contacto con el endometrio. Su el polo embrionario, como ven en la imagen de acá, tiene que estar dando para el lado del endometrio, ¿ya? O sea, tiene que estar dado para el lado del endometrio, ¿ya? Y la parte del trofoblasto, lo que está, o sea, como que rodeando, o sea, lo que está afuera, toda esta parte de acá, es el trofoblasto. O también se le conoce como masa celular externa, ¿ya? El trofoblasto justamente comienza a introducirse en el endometrio, mejor dicho. Es esto, o sea, todo lo que está rodeando acá afuera, lo que va a empezar a erosionar el endometrio y empezar la implantación del embrión. Va a empezar a promover que este embrión entre, ¿ya?
Y justo acá vamos a ver un poco la parte de esto de la implantación, porque entre los días 6 y 7, el blastocisto se está colocando en su polo embrionario, se empieza a posicionar y un ratito vamos a esperar que pase la diapo porque no está pasando. Bien, y va a haber ciertas estructuras en el endometrio que se conocen como pinópodos, que son como patitas que van a sostener al blastocisto y le dicen tienes que implantarte como que acá. Entonces, como que lo guían, el blastocisto se para encima y ahí es donde actúa el trofoblasto que empieza a erosionar, ¿no? Erosiona y va empezando a entrar el blastocisto dentro del endometrio. Hay unas partes que le dicen como aposición y adhesión. La aposición va a ser, como les digo, cuando se va a empezar a centrar su polo embrionario encima del endometrio. Y la adhesión es cuando el trofoblasto ya va a empezar a erosionar y va a empezar a adherir básicamente el blastocisto al endometrio. Ahora, ciertos factores de implantación van a causar ciertos efectos, ¿no? Por ejemplo, la ciclooxigenasa 2 va a producir prostaglandinas que justamente facilitan la invasión del trofoblasto, o sea, permiten que estos entren por la producción de prostaglandinas. Ahora, el factor de crecimiento epidémico o el EGF va a estimular el desarrollo del trofoblasto y la diferenciación del blastocisto, ¿ya? Y el IF o factor inhibidor de la leucemia provoca la implantación al modular la respuesta inmune materna y mejora la adhesión del embrión. O sea, sobre todo mejora la adhesión del embrión. Entonces, si se dan cuenta, son ciertos factores que van a estar interviniendo dentro de lo que va a ser la posición, la adhesión y la implantación. Bien, como les decía, estos pinópodos van a ser los que van a regular, digamos, dónde se tiene que posicionar, dónde tiene que empezar a meterse el embrión, ¿ya? O el blastocisto, ¿ya? Entonces, justamente el pinópodo es lo que ayuda a regular, ¿ya? Qué estructuras, muchas veces son estructuras como patitas, los pinópodos, que van a ayudar justo a posicionar, ¿no?, al blastocisto. Justo lo hacen también con integrinas, ¿ya? Entonces, pinópodos e integrinas ayudan a que este blastocisto se quede quieto y pueda iniciar ahí su implantación, donde le indiquen estas proteínas pinópodos, integrinas, ya ahí. Bien, entonces acá, por ejemplo, vemos el polo embrionario, si se dan cuenta, polo embrionario que está dando para el lado del endometrio, o sea, todo esto es el endometrio. Lo que estoy pintando de rojo es el endometrio. Y el polo embrionario es más o menos lo que está dando para ver al endometrio, ¿ya? Y lo que está entrando como de color verde, que parecen como unos bracitos, o sea, unas extensiones, eso es el trofoblasto, lo que está entrando, ¿ya? Dentro de, dentro de lo que va a ser el endometrio, ¿ya? Bien, ahora tenemos la fase de penetración. Aquí el trofoblasto, como les decía, es lo que está erosionando el endometrio y está empezando a entrar, ¿no? Pero el trofoblasto se va a dividir en, digamos, dos capas o dos tipos de células importantes, que va a ser el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, ¿ok? El citotrofoblasto, que es la primera capita, que es lo que está muy cerca a lo que va a ser el embrioblasto, ¿ya? El citotrofoblasto es este. Van a ser células mononucleadas que básicamente van a dividirse y van a migrar al lado del citotrofoblasto. O sea, toda esta capita básicamente va a contribuir a que las capitas de acá no desciendan en número, por ejemplo. O sea, van a empezar a multiplicarse para ir aumentando el número de citotrofoblasto, ¿ya? Es básicamente eso. El citotrofoblasto contribuye al sincitiorrofoblasto. Y este sincitiorrofoblasto básicamente o sea, es el tejido que va a estar invadiendo, ¿ya? Es una estructura multinucleada incluso, y es muy invasora porque va a degradar la matriz extracelular del endometrio. O sea, empieza a graduar ¿cómo se dice? A erosionar el endometrio, ¿ya? Y es ahí justamente cuando va a haber esta, digamos, penetración que se le conoce, ¿no? O sea, el endometrio, mejor dicho, el embrión va a empezar a entrar, ¿ya? Ahora, la parte del embrioblasto, tenemos al epiblasto y al hipoblasto, ¿ya? El epiblasto ya también va a ser lo que nos va a dar origen al embrión como tal, y el hipoblasto a otras estructuras, ¿ya?
El epiblasto es esta capa como de células cilíndricas que ven acá, de color azul, y ese es el epiblasto. Y el hipoblasto es las células como de color amarillo que ven aquí afuera, alrededor, ¿ya? Eso es el hipoblasto. Chicas, espérenme un ratito, voy a tratar de hacer que esto se haga un poco más rápido, porque se está demorando bastante ya. Voy a revisar un ratito el internet. Bien, chicas, ¿todo claro está hasta aquí o tienen alguna duda hasta esta fase de penetración? Por mi parte todo está bien. Ya, está bien, gracias. Si tienes alguna duda, está todo claro. No, sí está todo claro, gracias. Ay, ya. Entonces, en esta fase de penetración, como les estaba mencionando, habíamos visto de que hay el trofoblasto, que es básicamente la capa celular que va a ser la que va a invadir el embrioblasto, ¿ya? Y va a permitir justamente esta implantación y esta penetración. Entonces, si se recuerdan, esto es todo lo que hemos visto, la parte del embrioblasto y el trofoblasto, que a su vez se dividen, ¿no?, en dos capas cada uno. Entonces, esta fase de penetración, digamos que va a estar ya casi en su totalidad entre el día 9 a 10, o sea, ya está con mayor profundidad, ¿ya? O sea, ya está mucho más metido para adentro. Entonces, justamente aquí va a ser donde se va a observar, digamos, una cavidad ya dentro de todo este embrión. Esto ya es un embrión, ya está volviéndose embrión. Entonces, aquí es donde vamos a observar lo que se conoce como la cavidad exocelómica. Es otra cavidad que se está formando, aparte de la primera cavidad que se había formado, que era el blastocele, ¿no? Que si se recuerdan, bueno, en esta imagen se ve mejor, es esta de acá. Se demora bastante otra vez. Pensaba que iba a dibujar. Pero ya, se recuerdan, ¿no es cierto? En la parte de... Ya, no voy a dibujar acá, creo. Ya bien. Entonces, la primera cavidad, si les preguntan cuál es la primera cavidad que se desarrolla, es básicamente la blastocele, porque cuando tenemos a nuestro blastocisto, aquí se forma una cavidad, y esa es la cavidad que es el blastocele, ¿ya? Ahora, ya también del lado de, cuando ya está, como les digo, en una implantación en profundidad que ocurre entre el día 9 a 10, aquí es donde se va a formar otra cavidad que ya es la cavidad exocelómica y también se forma otra cavidad que es la cavidad amniótica. ¿Ya? Se forman dos cavidades, exocelómica y amniótica. Ahora el trofoblasto aquí ya está empezando a formar como que lagunas, ¿ya? Lagunas donde posteriormente se van a llenar de sangre materna, ¿ya? Y el citotrofoblasto va a seguir contribuyendo a este citotrofoblasto. Este citotrofoblasto sigue, bueno, erosionando porque es el que básicamente destruye el tejido endometrial para que el embrión pueda entrar. Y a este lo contribuye el citotrofoblasto porque le da como parte de sus células para que se siga multiplicando, ¿ya? Entonces vemos que también tenemos una membrana exocelónica que se empieza a formar ahí, que básicamente es lo que recubre la cavidad exocelónica. Y vemos que
Ahora, ¿qué más? Lo importante acá es que como está en una implantación, se va a formar un coágulo de fibrina en la capa, digamos, del endometrio. Cuando termina de entrar, se forma un pequeño coágulo de fibrina. Es por eso que, o sea, si ustedes han escuchado del sangrado de implantación, es por esto, porque como el sincitio trofoblasto está erosionando, está yendo contra todo con el endometrio, está destruyendo gran cantidad de vasos sanguíneos incluso. Y es por eso que, bueno, está habiendo una destrucción de tejido porque se está implantando y se empieza a formar este coágulo de fibrina que es como un taponcito que está ahí presente después de la penetración de el embrión. Ahora, se produce o se empieza a producir también esto que es la HCG, que es la hormona de gonadotropina coriónica, mejor dicho, es la gonadotropina coriónica. Sí. Esta gonadotropina coriónica es justo la que va a dar los indicios del embarazo. Ya. Cuando se hacen pruebas de embarazo, básicamente lo que se evalúa es esta hormona, porque cuando vamos a ver, bueno, vamos a ver de que el trofoblasto sobre todo es el que tiene ciertas funciones también. Entre ellas justo es la producción de esta hormona. Entonces, como el trofoblasto está ahí activo, entrando, está produciendo esta hormona, lo que se va a evidenciar justamente al momento del test de embarazo, donde se observa justamente el gonadotropina coriónica. ¿Ya? Ahora, el periodo lacunar justamente se le dice cuando este sincitio trofoblasto va a empezar a crear como lagunas, les digo, ¿no? O sea, estas lagunitas que empieza a crear, que posteriormente se van a llenar de sangre materna, ahí es lo que se conoce como periodo lacunar. Ahora, la desidualización del estroma endometrial la vamos a ver un poco más a profundidad en la parte de placenta, pero desidualización se empieza a conocer como, digamos que una modificación en este tipo de células para que empiecen a convertirse en células deciduales, ¿ya? Y justamente estas células deciduales van a dar origen a las deciduas, que lo vamos a ver, como les digo, un poco más para que lo entiendan bien en placenta. Pero estas células deciduales justamente son las que, como les digo, dan origen a la placenta y empiezan a formar estos tres tipos de decidua, ¿ya? Ahora, la progesterona es la que está influenciando en gran cantidad a esta decidualización del estroma y también a la que justamente se mantenga esta implantación, por decirlo así, este endometrio adecuado para que pueda haber esa implantación, aún lo sigue manteniendo la progesterona. La hormona de la progesterona es muy importante porque en caso de que esta progesterona se deje de fabricar, por decirlo así, obviamente pueden ocurrir incluso abortos porque no hay una correcta, digamos, no hay un ambiente adecuado justamente para que este embrión siga manteniéndose. Entonces, si no hay hormona progesterona, no hay un correcto ambiente, no hay un estroma adecuado, no hay un endometrio adecuado para que haya una implantación. Por lo tanto, pueden ocurrir incluso abortos. Bien. Y seguimos con la fase del día 1, 12, más o menos del día 11 a 12. Aquí está ya dentro del estroma endometrial, o sea, el embrión ya está metido ahí, está ahí dentro ya del endometrio. Y aquí vamos a ver que el sincitio trofoblasto empieza a erosionar capilares. Ya, ¿se recuerdan que había esta fase parte de la conar? Bueno, aquí empieza a erosionar la parte de los capilares maternos y estas lagunas se empiezan a llenar de sangre. Bueno, no pasa. Bien. Entonces, como les digo, este sincitio trofoblasto empieza a erosionar los capilares sanguíneos de la mamá y empieza a formar sinusoides, ya que son como lagunas de sangre, y es donde ya hay sinusoides. Entonces, a partir del mesodermo extraembrionario se forma el pedículo de fijación que lo conecta el embrión con el útero. Acá también, bueno, en esta imagen no se observa bien, pero se va a empezar a formar, bueno, aquí sí se ve mejor, lo que se conoce como el pedículo de fijación, ¿ya? Este pedículo de fijación es básicamente lo que posteriormente va a convertirse en el cordón umbilical y todo. Esto que pinté de rosito, ya, ese pedículo es el que está sosteniendo al embrión y lo está manteniendo unido, digamos, que a todo esto que posteriormente va a ser la placenta. Ya, todo esto. Bien. Entonces, regresando a esta parte, recuerden siempre que el sincitio trofoblasto es el que va a erosionar y va a terminar erosionando los capilares maternos formando sinusoides.
Ahora pasamos a esta otra fase donde ya cuando ya está completa, digamos, la introducción de lo que es el embrión, va a empezar algo que se conoce como la circulación uteroplacentaria. ¿Ya? Aquí todavía no hay una placenta totalmente formada. Es por eso también que el cuerpo lúteo es importante, porque si se recuerdan, el cuerpo lúteo secretaba progesterona. Si hay progesterona, se mantiene el embarazo. Hay un, como les digo, correcto embarazo, mantiene el embarazo. Pero como no hay placenta aún, la placenta también va a llegar a producir en su momento progesterona, pero cuando ya esté totalmente formado. Pero como no hay placenta, lo que lo sustituye el cuerpo lúteo, ¿ya? Por eso es importante. Hasta los 3 meses el cuerpo lúteo está secretando progesterona y a los 3 meses ya tenemos una placenta, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver sobre todo el intercambio de los nutrientes del oxígeno entre la madre y el embrión. Y también algo que justamente para este intercambio de nutrientes y de oxígeno, la formación de las vellosidades es importante. En esta etapa, ahí entre la primera, todavía se están empezando a dar algunos indicios de las vellosidades primarias. Estas vellosidades primarias únicamente van a estar compuestas por citotrofoblasto y citotrofoblasto, ¿ya? Es las únicas capas todavía que tiene la vellosidad primaria. Pero es importante porque van a ir evolucionando hasta una terciaria y ahí va a iniciar la circulación uteroplacentaria. Ustedes siempre tienen que recordar que en la circulación uteroplacentaria nunca va a haber la mezcla entre sangre materna y fetal. Como más o menos ocurre en la circulación pulmonar, por ejemplo, en los alvéolos y el capilar nunca como que se juntan, ¿no? Siempre tienen una membrana que los separa. Entonces, acá ocurre casi lo mismo. La circulación del feto con la circulación de la mamá nunca se van a mezclar, ni nunca se van a como que tocar, están separadas por unas membranas. Y justamente son las vellosidades las que ayudan a que haya este intercambio de nutrientes y oxígeno entre la mamá y el bebé. Entonces, aquí vemos más detalle cómo ya vamos a encontrar, digamos, implantado al embrión entre más o menos ya la segunda semana por ahí, finales de inicios de la segunda semana y finales de la primera, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos a observar es el embrión. Acá está el embrión. No se puede pintar. Voy a pintar otro color. A ver, vamos a resaltar bueno, las partes importantes. Bien, entonces acá vemos un embrión. Ya ven, acá tenemos un embrión, ¿ya? Este embrión, como les dije, va a estar fijado por el pedúnculo de fijación. Está fijado a esta, que va a ser posteriormente la placenta. Y esta capa de aquí, lo que se conoce como la membrana exocelómica, ¿ya? Porque lo que está acá adentro, estoy como que rayando un poquito, se conoce como la cavidad exocelómica. Vamos a practicar un ratito, ¿ya? Ya bien. Entonces, lo que está rodeando el circulito naranja, ese es el embrión. El pedículo de fijación es lo que lo está fijando a lo que va a hacer posteriormente la placenta. Y lo que posee el naranja alrededor, eso se conoce como la membrana exocelómica, porque está recubriendo a lo que está como que rayadito, que lo puse ahí, que es la cavidad exocelómica. Ahora, esta cavidad exocelómica también se conoce como cavidad extraembrional y ahorita vamos a ver en la siguiente clase la forma, o sea, la importancia de todas estas estructuras. Y aquí, por ejemplo, el sitio trofoblasto ya ha creado sus sinusoides. Si se dan cuenta, ya hay lagunas trofoblásticas. Esos son los sinusoides. Y está viendo el inicio de las vellosidades primarias, que son estas de aquí. Ya. Vellosidades primarias, lo que estoy señalando de azul, esas son las vellosidades primarias, que están compuestas únicamente por citotropoblasto y el citotrofoblasto, ¿ya? Ahora, otra cavidad importante que está dentro del embrión es la cavidad,
Bien, entonces ahora otra cavidad importante es la cavidad amniótica, ¿ya? Estos son, digamos, todavía pasitos que vamos a ver ya para la siguiente clase. Que hacemos segunda y tercera semana, ¿ya? Entonces, esta es la cavidad amniótica. Esta cavidad amniótica, vamos a ver de que aquí va a empezar a formarse láminas, aquí hay, estas son células amnióticas, le dicen. Y esto de aquí, es de aquí de donde va a venir, digamos que, toda la gastrulación, de lo que pinté de color verde. Ahí es donde sobre todo va a ocurrir la gastrulación, o sea, la separación entre las tres capas, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y el saco vitelino es esto de acá. ¿Ya? Ahora, este se conoce como el saco vitelino secundario porque el primario como que lo vamos a entender que es este de aquí que se ha separado. ¿Ya? Bueno, lo pinté como que alejadito. ¿Ya? Ese que estoy pintando, ese es como que el primario. Se le dice secundario el que está pegado al embrión, el que está junto con el embrión, ¿ya? Pero por el momento, estas son las cositas resaltables que se tienen que acordar para la siguiente clase. El pedículo, la parte de las vellosidades primarias, las lagunas. Ahorita, ¿en qué se ha quedado? Ahí tienen que recordarse para la siguiente. ¿Ya? Entonces, las vellosidades cordiales, ahora vamos a ver súper rápido. Las vellosidades cordiales son básicamente la unidad funcional por donde va a haber este intercambio de nutrientes entre la mamá y el bebé. Entonces, vamos a tener vellosidades primarias, que son las que surgen en estas primeras semanas, primeras 2 semanas incluso. La primaria está compuesta únicamente, como les dije, de sincitotrofoblasto y citotrofoblasto, como lo vemos acá. Esta es una primaria. Y la secundaria está formada ya también por sincitiotrofoblasto y por citotrofoblasto, como la primaria, pero a esto se le agrega mesodermo. Este mesodermo es extraembrionario, ya no es el embrionario. Eso también lo vamos a ver en la siguiente, para que lo entiendan mejor. Pero es el extraembrionario, o sea, el que está fuera del bebé, no está dentro del embrión, ¿ya? Entonces, ese es mesodermo extraembrionario. Y ahí es donde vemos, como en el centro tiene el núcleo mesodérmico. Y en la terciaria ya también tenemos lo mismo que en la secundaria, pero tenemos ya los capilares. O sea, aquí ya hay un intercambio entre nutrientes, oxígeno, todo, ¿ya? Y esto, ya es la terciaria. Esta es la unidad, digamos, ya funcional, toda la que ya funciona, la que ya puede realizar este intercambio. Y en la semana 3 ya también es donde vamos a ver ya la presencia de vellosidades terciarias. En las primeras, segunda, como les decía, más o menos ahí todavía están las primarias y secundarias en mayor cantidad. Y en la semana 3 es donde ya se encuentran ahí vellosidades terciarias. Entonces, chicas, vamos a hacer estas 3 preguntas, ¿ya? Entonces, ¿qué diferenciación ustedes van a encontrar en espermatogénesis y en ovogénesis? A ver, ¿quién se anima a participar? Creo que en el espermatogénesis te daba, bueno, al final, ya después de la segunda meiosis, te daba 4 espermátidas, ¿no? En cambio, en la ovogénesis te daba, en este caso, 4, pero 3 eran cuerpos polares que no se utilizaban y uno era netamente el óvulo maduro. Ujú, muy bien. Esa sería una diferencia. Si se dan cuenta son varias, pero esa es una muy característica, como lo dice, porque sobre todo en la ovogénesis solamente van a tener una sola célula, digamos, útil para la fecundación. En cambio, en el espermatogénesis hay 4, ¿ya? Ahora, otra diferencia también que hay, por ejemplo, es la etapa en la que empiezan, ¿no? La ovogénesis, por ejemplo, si se recuerdan, iniciaba desde la etapa fetal y continúa hasta bueno, se reinicia, ¿no? En la etapa de la pubertad. Sin embargo, la espermatogénesis, inicia ya en la pubertad, o sea, en la etapa embrionaria aún se tienen a los túbulos seminíferos, digámosle como que solamente, se me fue la palabrita, pero, o sea, por el momento únicamente tienen como que simplemente celulitas ahí, ya. Y ya empiezan a madurar y empiezan toda la formación de espermatogénesis ya en la parte de la,
de la pubertad. Ay, ya recordé, son cordones, le dicen cordones espermáticos cuando es en la etapa embrionaria. Ya le dicen cordones espermáticos. Ahora, ¿cómo está el endometrio en fase secretora? Mm, a ver, Valeria, ¿te recuerdas más o menos cómo se encuentra el endometrio en la fase secretora? Me parece que se engrosa más, se vuelve más Sí, esponjoso ya. y está lleno de nutrientes. Sí, ahora, una característica, si les preguntan así más, tienes que ser más exacto respecto a las glándulas, porque es lo que más resaltante. Las glándulas, cuando ustedes lo van a, incluso lo van a ver en histología, las glándulas es lo que va a caracterizar mucho estas fases, proliferativa o secretora. La proliferativa tiene unas glándulas casi rectas, o sea, están como que en cubitos. La secretora las tiene tortuosas y empieza justamente la producción de nutrientes, entre ellos sobre todo de producción de glucógeno para que se mantenga el embrión. Ahora, sobre todo eso, la parte en cómo lo van a observar. Y justamente, como les decía, también se engrosa mucho más y están las glándulas, como les digo, más tortuosas, ¿ya? Eso es sobre todo lo más resaltante. Ahora, ¿cuáles son los folículos ováricos? Ya, eso sí lo voy a resolver rapidito. ¿Se recuerdan? Teníamos el folículo primordial, el folículo primario, el folículo terciario, ¿ya? Y ¿se recuerdan que había como que el folículo primario se dividía en dos, el laminar y el multilaminar, dependiendo de cuántas capas tenía de células cuboidales? Ahora, el folículo terciario o de Graft era el que básicamente ya está listo para que pueda expulsar al ovocito secundario, ¿no? Y también, bueno, al menos mi profesor me hizo cara, o sea, me hizo como clasificar al cuerpo albicans y al cuerpo lúteo como también folículos, ¿no? Ya, no sé, pero me lo hizo así que por eso también lo puse dentro de folículos ováricos, porque así me enseñaron. Pero sería bueno también que lo consulten de repente, porque así me enseñó mi profesor, ¿ya? Entonces, los folículos ováricos que tendríamos sería primordial, primario, terciario, el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans. El cuerpo lúteo y el albicans, no estoy muy segura si lo dije con mayor resalte. Sobre todo, van a ver que el cuerpo lúteo, el cuerpo albicans y el cuerpo lúteo son como tejido cicatrizante, ¿ya? O sea, son como costritas que va a haber dentro del ovario, después de que ya hubo la expulsión del ovocito, ¿ya? Entonces, em, eso sería creo todo por la clase de hoy. Ahorita les voy a pasar el post-test, ya, de ambas sesiones, porque se me olvidó pasarle de la anterior, pero les voy a pasar ahorita de las dos. ¿Ya? Bien, chicas,